Amigos, estamos de regreso nuevamente Trazando la Plomada. Este es un programa realmente de un pasaje muy conocido, pero a la vez no muy bien explicado. Que yo recuerdo, yo desde que me acuerdo 4 años ya estaba en una iglesia evangélica. Esa es mi historia mía, ¿no? Y yo siempre he escuchado este pasaje, siempre. Pero conforme van pasando los años, este pasaje me dice un montón de cosas que no me dijo cuando yo estaba más pequeño, después joven, y ahora ya que estoy casi para Canevaro, lo sigo entendiendo cosas nuevas, ¿no? Y me bendicen realmente. Vamos a ir al versículo número 5, y dice, si permanecéis en mí y mis palabras versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo diría, el que permanece en mí, o sea que uno se puede ir de gira, que quiere decir que uno puede desconectarse de Dios, sí. Algunos por un momento, o algunos, por ejemplo, se conectan con Dios el domingo, o el día del culto. Ahora no sé cómo lo están haciendo, porque ya no se puede ir al culto, ¿no? A la iglesia. No sé cómo se conectan ahora. Tienen que modernizarse, entrar a Zoom, entrar al internet. Pero debe ser más difícil, ¿no? Dice, el que permanece en mí. Realmente este tiempo de la pandemia está siendo una prueba bien grande para los que creían que la única conexión era el edificio, ¿no? Esa era la única conexión. Otros, de repente como yo, que habían avanzado un poquito más, que sabían que no solamente era la relación con el edificio, la organización, la iglesia, etcétera, denominación, perdón, sino que también en el día a día yo puedo estar conectado con Dios. Pero en esa conexión con Dios, por ejemplo, se separan un ratito para renegar y luego vuelven, ¿no? O si no, se separan un ratito también para decir unas cuantas lisuras y luego vuelven. O se separan para ver de qué manera pueden sacar mejores dividendos y vuelta regresan. Entonces, eso, por ejemplo, no si permaneces en mí, dice, ¿no? Si permaneces en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y otros que todo el tiempo paran conectados con él, ¿no? Que es lo que yo aspiro. Yo estoy aspirando a estar conectado en esas cosas que he contado ahorita, ¿no? O sea, cuando hay una situación beligerante, estar conectado con él. Cuando hay una situación donde puedo aprovecharme de situaciones para sacar mejores dividendos o lo que fuera, estar conectado con él. Cuando hay situaciones que me llevan al límite y que podría explotar diciendo algunas lisuras, estar conectado con él, porque si estoy conectado con él, no voy a decir lisuras, no me voy a portar mal, y más bien voy a dar la gloria de Dios, porque se van a ver los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo quiero, no, pues porque estoy conectado, estoy permaneciendo en Él, o sea, en Cristo. Y el Espíritu Santo me está dirigiendo, me está llevando hacia el carácter de Cristo, a ser como Cristo y no como el chancho de Jorge, ¿no? Es maravilloso ver cómo Dios aquí en el verso 5, repitiéndolo nuevamente como lo estamos disertando, dice, yo soy la vid, dice, y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, nos está hablando del ser y el hacer, ¿no? Porque nos está diciendo de que primero tenemos que estar en la vida de él, porque también dijo la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el que viene al Padre, mí. Entonces debemos de nosotros entender de que si nosotros permanecemos en la vida que es nuestro Señor Jesucristo, entonces Él empieza a obrar, y esa vida empieza a obrar a través de nosotros,
Y no vamos a estar quietos, no vamos a estar ahí esperando, no, vamos a fluir, vamos a hacer cosas para el Señor, porque el Espíritu Santo está obrando a través de esa vida que hemos recibido, y Él va a empezar a hacernos actuar de tal manera en la cual nuestro fruto se va a multiplicar. Pero ¿por qué se multiplica nuestro fruto? Dice, este lleva mucho fruto. Dice, no dice lleva fruto, no, dice lleva mucho fruto. Entonces, ¿por qué lleva mucho fruto? Por la consistencia de estar arraigado en el Señor Jesucristo. Porque dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Entonces, si nosotros permanecemos en el Señor continuamente, ¿no? ¿Qué va a suceder? Dice, y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en el Señor. Y a la medida de permanecer en el Señor, algo con que también quería juntarlo, es al respecto de los frutos y al respecto de las coronas o al respecto digamos, de los galardones que uno va a recibir cuando no estemos en esta tierra, pero sí estemos delante de la presencia del Señor. Esos galardones no están, digamos, no van a ser otorgados a nosotros por medio de nuestros frutos carnales o por medio de nuestras obras en el alma. No, esos galardones van a ser dados por causa de que nosotros estamos llevando fruto en el Señor. Entonces, esos frutos que nosotros estamos produciendo ahora por medio de esa convivencia que tenemos con Jesús en el corazón, va a traernos como consecuencia en el cielo galardones. Esos galardones van a ser tremendas cosas para que nosotros podamos fluir en el tiempo del milenio. Ya estaremos también hablando de esto quizás en programas futuros, pero es tan importante entender de que el Señor no solamente está fluyendo aquí a través del Espíritu Santo en nosotros para llevar mucho fruto, sino que ese fruto hecho por el Espíritu Santo, por la comunión íntima que tenemos con el Señor, nos va a traer galardones en el futuro, en este caso cuando estemos en la presencia del Señor. Y eso para nosotros es maravilloso, o sea, por eso que dice que nuestra obra nunca va a ser en vano. Y dice, porque separado de mí, ahora dice, nada podéis hacer. Entonces significa que si nosotros de una u otra manera, por causa de cualquier circunstancia que pueda suceder en nuestra vida, y de repente dolor, sea porque alguna persona falleció, o porque me botaron el trabajo, porque me despidieron, o porque no tengo el dinero necesario para poder cubrir todas las necesidades. O sea, hay diferentes formas en las cuales uno puede ser lastimado para de una u otra manera apartarnos del Señor. Entonces, mi sugerencia en este caso, cuando está hablando de porque separado de mí nada podéis hacer, es de que a pesar de la situación que uno esté sufriendo, de los golpes que puedes recibir del día a día en diferentes, digamos, lugares donde estás trabajando, sea en el trabajo, en el negocio, la familia, la situación del coronavirus, etcétera, etcétera, no debes de separarte del Señor. Debes de agarrarte. Mientras más golpeado puedas estar, más agárrate del Señor, porque separado de Él vas a contundentemente morir. Pero si estás agarrado del Señor como debe de ser, pues entonces vamos a pasar esto. Y no solamente la vamos a pasar y vamos a saber tener esa capacidad, digamos, de paz y fortaleza y amor y gozo para con esa situación del dolor que uno siente, no solamente por la situación económica o por lo que alguien ha partido o porque alguien está lastimándote, sino porque esto que estás viviendo con el Señor va a traer como consecuencia mucho fruto. Separados de Él, no vamos a traer mucho fruto y vamos a morirnos, vamos a secarnos, pero estando en la vida del Señor, es que nosotros vamos a poder verdaderamente llevar mucho fruto. Y no nos olvidemos que es esa rama que recibe la savia para que pueda producir el fruto. Si esa rama se desgaja del árbol de donde viene la savia, pues entonces se va a secar y no va a haber prácticamente los resultados que nosotros esperamos. Por eso, separados de mí, nada podéis hacer. Pero estando con Jesucristo, llevaremos mucho fruto. Quisiera puntualizar un aspecto adicional de la palabra permanecer, que es tan importante, y decir que permanecer no tiene que ver con estar presente físicamente. Lo voy a repetir ya porque es muy importante. Permanecer no tiene que ver con estar presente físicamente, tiene que ver con una conexión que no es física, que es espiritual. Y quiero
quiero volver a 15.2, en esta versión que es un poquito más cercana a las escrituras, al original. Dice, toda rama que es parte de mí y fracasa en llevar fruto, él la corta. Miren que dice, toda rama que es parte de mí. En la versión Reina Valera dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y esta versión dice, toda rama que es parte de mí fracasa en llevar fruto. ¿Qué quiere decir una rama que es parte de mí? Puede ser una persona que continuamente asiste a la iglesia, de repente sirve en algún área, de repente participa de los eventos de la iglesia. Eso es una rama que es parte de la iglesia, pero que no lleva fruto. ¿Por qué? Porque no está en una conexión espiritual de comunión con el Espíritu de Dios y por lo tanto no se ve en su vida la manifestación del obrar de Dios. Hemos dicho hace un momento de que una cosa es obras y otra cosa es fruto. Obras son las acciones que se realizan conforme a nuestra naturaleza. Fruto son las acciones que realizamos por influencia de alguien que está haciendo obras. Puede ser obras para bien, puede ser obras para mal. Entonces, el propósito de Dios al llamar, al salvar, al formar su iglesia, su cuerpo, es tener medios por el cual Dios pueda manifestarse al mundo. Dios está buscando cuerpos rendidos, almas rendidas a través de sus cuerpos. Dios quiere manifestarse en el carácter de Dios, en amor, en paz, en gozo, en bondad, sabiduría, discernimiento. Está tratando de generar su propio carácter, su propia obra. Pero la escritura acá en Juan 15.2 dice, si hay una rama que estando en mí, o sea, parte de mí, no está llevando fruto, la va a quitar. ¿Qué quiere decir con eso que la va a quitar? Y antes de responder esa parte, y me gustaría que mis hermanos también pudieran participar en esa parte, en eso de la va a quitar, quisiera leer un comentario, no un comentario, sino una porción de la primera carta del ángel de la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2. Y cuando habla a la iglesia de Éfeso, le está diciendo en el verso 4, después de decirle, yo conozco tus obras, esas cosas que conocemos, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, es una obra, es una iglesia que tiene muchas obras, muchas actividades. Físicamente hay mucho que ver, pero Dios que conoce el corazón dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjense lo que dice en el verso 5, muy interesante. Recuerda, por tanto, de dónde te has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, son las obras del fruto del Espíritu Santo. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Tu candelero de su lugar. El candelero es una luz que resplandece, pero no es una luz propia del candelero, sino que hay algo que está produciendo esa luz. Y esto me habla de que lo que el Señor está diciendo es, te voy a quitar de aquí porque no estás dando fruto. Es pura obra lo que estás haciendo. Estás haciendo trabajo, tienes paciencia, todo, pero el amor, la presencia de Dios no está ahí. No hay fruto. Hay pura obra, invisible todavía. Pura obra en su propio esfuerzo, ¿no? O sea, lo está haciendo en su propio esfuerzo y no lo está haciendo en el poder del Espíritu Santo, que es lo que está hablando Juan 15. Porque el problema es de que lo está haciendo en sus propias fuerzas, lo está haciendo en sus propios entendimientos. Cuando la Biblia también nos habla de que debemos de hacerlo en la Biblia, dice, separado de mí nada podéis hacer, dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces es importante que nosotros estemos prácticamente dependiendo del Espíritu Santo para que podamos cumplir con aquello que el Señor quiere que hagamos, ¿no? Y como tú mismo dices, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, dice. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Entonces depende de nosotros de estar con el Señor Jesucristo, de tal manera de que podamos verdaderamente estar llevando fruto para que podamos ser limpiados, para que llevemos mayor fruto. Porque acá dice en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, el Señor a cada rato nos recomienda que no nos separemos de Él, nos recomienda que nos mantengamos firmes en Él, que nos mantengamos ahí, enraizados en Él, de tal manera que tengamos ese fruto y también podamos ser limpiados para llevar mayor fruto. George. Hay un ejemplo que me viene a la mente y es, por ejemplo, un celular da fruto, cumple su propósito. Dar fruto tiene que ver con cumplir su propósito. Da fruto cuando tiene energía, cuando las baterías están cargadas. Pero sabemos pues que un celular, como todo equipo electrónico, tiene unas baterías que tienen un tiempo limitado y cuando esta batería se descarga, pues no queda otra que volverla a cargar. ¿Y qué quiere decir con cargar? Tiene que volver a conectarse con el poder o la energía. Tiene que con la fuente, ¿no? La fuente de poder. La fuente de poder. Tiene que permanecer, tiene que volver a conectarse. ¿Para qué? Para que esa energía que lo movía al celular, que lo llevaba a cumplir su propósito, a dar fruto, vuelva otra vez a dar fruto. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la persona que tiene el celular se olvida de recargarlo y este celular, pues finalmente las baterías quedan en cero? Lo que va a suceder es que se va a apagar, se va a cortar. Número uno, ya no va a cumplir con su propósito porque no va a tener el poder, la energía, no lo va a tener. Segundo, es interesante ver de que el celular físicamente siempre está ahí. Nosotros vamos a ver al celular, pero no vamos a ver su funcionalidad, no vamos a ver cómo opera, no vamos a ver el fruto para lo cual fue diseñado. Y cuando un celular se apaga, me recuerda un poco a Apocalipsis 2, cuando dice, haz las primeras obras, si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Quitar el candelero de su lugar quiere decir que ya no hay luz, que ya no hay vida. Y la vida de un celular, pues, es funcionar, ¿no? La vida de un ser humano es manifestar la presencia de la persona de Dios. Haciendo otra ilustración, la vida de un automóvil es moverse. Si un automóvil no tiene combustible, si no ha sido recargado con combustible, pues no se va a mover. O sea, no sirve para nada, ¿no? Y más adelante vamos a leer en Juan 15 que dice que estas ramas que no dan fruto, ¿qué dice el Señor? Que las corta y las echa porque no sirven para nada, dice que las van a quemar, no sirven para nada. Un celular que no tiene energía no sirve para nada, un auto que no tiene combustible no sirve para nada, un ser humano, un creyente que no da fruto, ¿qué dice la Biblia? No sirve para nada. Como fuerte, ¿no? Como dice la palabra también de la sal, ¿no? Cuando habla de la sal también algo parecido, ¿no? O sea, Jorge, pero mira, un corte es para sacarlo. Y el otro corte que también los dos cortes duelen. Uno es para sacar y el otro es para que lleve más fruto. Para podar, ¿no? No, entonces a veces los que están siendo podados para llevar más frutos se equivocan y piensan que Dios no está con ellos, que Dios los ha abandonado, que Dios... ¿Qué palabras tienen para ese tipo de circunstancia, por ejemplo? Que debe de creer lo que dice la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo le revelará, dice, le hablará, le mostrará, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos llamar Abba Padre a Dios. No es porque, mira, que yo creo en Dios, no. Es el Espíritu Santo que uno le dice Padre a Dios. Entonces, de igual manera, si uno está conectado con el poder del Espíritu Santo, si uno está enchufado, como hemos estado diciendo, al Señor Jesucristo, de una u otra manera va a producir fruto. Y en esa continuidad de producir fruto es que el Señor nos para limpiando. ¿Nos limpia para qué? Para multiplicar el fruto. O sea, ya estamos llevando fruto ya por esa relación íntima que tenemos con el Señor porque está fluyendo. Pero el Señor no nos deja ahí,
sino que dice, ajá, muy bien, ahora voy a limpiarte para que tengas más fruto ahora. Y así sucesivamente, ¿no? Y todo depende, no del fruto, no, depende de esa relación íntima que tenemos con el Señor. El problema es cuando de repente nos damos cuenta de que, ay, mira que el fruto, y el Señor nos limpia y traemos más fruto, entonces nos empezamos a enfocar en el fruto y no en nuestra relación íntima con el Señor, entonces ahí cambiamos la situación. Empezamos a creer que nosotros somos los que producimos el fruto y no nuestra dependencia del Señor. Y es ahí donde todo pues cambia. Como hemos estado diciendo claramente, la carne necesita motivación para crecer también. Si yo alimento a la carne día a día, la carne va a tomar control y dominio sobre mi propia naturaleza. Pero si yo a través del Espíritu Santo hago morir la carne, entonces el fruto del Espíritu va a multiplicarse porque cada día estoy siendo limpiado para traer mayor fruto. Claro. Ahora, sí, adelante. Dale, George. No, dale tú. Y la verdad que ya me quedé en blanco. A ver, yo estoy recordando personas muy queridas, creyentes, que en algún momento han descuidado su comunión con Dios y de repente empiezan a hacer preguntas como que dudan de Dios, como que ya no tiene sentido lo que antes ellos apoyaban. Antes estaban convencidos y se les veía fogosos, se les veía que realmente la vida de Dios estaba en ellos. Pero de repente algo sucede y su forma de hablar, su forma de conducirse, uno ve gente que ya no ves a Dios en ningún sitio. Es más, no entienden por qué suceden las cosas. Yo creo que, y yo estoy convencido que esas personas siguen teniendo el Espíritu de Dios, porque claro, cuando uno les comparte o ora con ellos, uno ve cómo la vida de Dios otra vez vuelve, ¿no? Entonces, creo que es peor que un incrédulo, porque es una persona que tiene la vida de Dios adentro, pero como ha descuidado su permanecer, su comunión, la savia como que se ha obstruido algo por ahí y la savia no llega, no hay oxígeno, no hay vida. Entonces la persona sabe de Dios, pero hay algo que no funciona y es que cometió el error de pensar que como ya conocía de las cosas de Dios era suficiente. Y la verdad que no es suficiente, porque el mundo que nos rodea nos va desgastando espiritualmente todos los días y va consumiendo toda esa energía, si se puede llamar de alguna manera, toda esa presencia, toda esa comunión, todo ese poder, todo ese conocer de Dios, y no conocer como entendimiento, sino como intimidad. Eso lo va desgastando. Entonces, si nosotros, como otra vez el ejemplo del celular, si no volvemos a recargar las baterías cada día, las baterías están en un proceso de desgaste diario. Te llega un momento... Sí, dale. Ya recordé. Mira, es de acuerdo al insumo que que te provees a ti mismo, ¿no? ¿De qué insumo te provees? Te provees de ira, te provees de amargura, enojo, te provees de frustraciones, etcétera, etcétera, o te provees de la savia de Dios, o sea, te provees del mismo Dios que vive en ti, que es el Espíritu Santo. De acuerdo a lo insumo que tú eliges proveerte para seguir vivo, van a ser los frutos, la calidad del fruto, o el fruto, mejor dicho. O te provees de noticias de la televisión o de periódicos, ¿no? Sí. Así efectivamente, y eso Jorge... Dale. ¿Cuántas veces Juan capítulo 15, del verso 1 hasta el verso 17, usa la palabra permanecer 11 veces? Imagínense, 11 veces nos está diciendo permanezcan, o sea, 11 veces está repitiendo esta palabra de dice permanezca. O sea, ¿qué Dios nos está haciendo aquí desde el verso 1 hasta el verso 17? ¿Qué está intentando hacer Dios en nuestro cerebro, en nuestro psique, en el mundo espiritual? Lo está afirmando, está grabando. Es como, ¿se acuerdan que hablábamos del carácter, que es una cinta que graba? Entonces, si graba por la repetición continua,
Y lo que está haciendo Dios es repetirnos y repetirnos la palabra permanecer para entender que esa es la única forma de poder llevar fruto. Y para poder llevar mayor fruto depende de nuestra permanencia en el Señor Jesucristo. Y la única forma de no separarnos del Señor ni tampoco apartarnos del Señor es por medio de esa permanencia con el Señor, porque sabemos que el mundo de una u otra manera va a buscar la forma de querer apartarnos del Señor, ¿no? Pero la Biblia dice que no hay ninguna cosa que nos pueda separar del amor de Cristo. Si no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Cristo, sea dinero, esposa, familia, la situación que se vive, la situación económica, del coronavirus, etcétera, nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. ¿Qué es lo único que nos puede separar del amor de Cristo? Cuando uno empieza a buscar entibiarse, cuando uno empieza a dejar de permanecer en el Señor y tomó la decisión de permanecer en las decisiones del mundo. Tomó la decisión de permanecer en el mundo. O sea, esto es como quien dice, no, si yo no permanezco en el Señor Jesucristo, entonces ¿en qué estoy permaneciendo? Porque algo tiene que suceder. O sea, permanezco en la persona del Señor Jesús, o permanezco en el mundo, o permanezco en las pasiones, o permanezco en algo, pero que no es el Señor Jesucristo. Pero la palabra permanecer se cumple para ambos lugares. Yo puedo permanecer en el mundo y voy a ser un mundano, pero yo puedo permanecer en el Señor Jesucristo y voy a ser un hombre que va a manifestar, el carácter de Cristo, y voy a traer y multiplicar el fruto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no me va a dejar con el pequeño fruto que puedo estar dando en un momento dado, sino que Él me limpiará y me llevará a tener mayor fruto, ¿no? Entonces la limpia que a veces sucede en nuestras vidas no es para mal, es para bien. Es para tener más fruto, más fruto, más fruto. Las pruebas que tenemos es para bien, porque nos lleva a tener más fruto, más fruto, más fruto, porque eso nos hace depender, agarrarnos del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso que en este momento lo que podríamos seguir transmitiendo a nuestros radioyentes es de que cuando una persona está pasando situaciones difíciles, nuestra recomendación es que te agarres fuertemente del Señor Jesucristo y permanece en el Señor Jesucristo. Mantente firme en el Señor Jesucristo, porque Él te va a limpiar y va a multiplicar tus frutos. Porque es la vida de Jesús que va a seguir transmitiéndose a través tuyo si tú permaneces, y seguimos permaneciendo para poder cumplir con lo que Él tiene en propósito para nosotros en estos tiempos. Por eso creo que los tiempos de hoy determinan que la palabra permanecer es una palabra clave, estratégica para nosotros los creyentes. Y es una elección, ¿verdad? Perdón, es una George. elección. Perdón, es George, una elección. Ya nos ganó Sí. la tercera media hora. Vamos a tomar unos minutos y regresamos con ustedes. No se vayan.